El alma del ajedrez, la activa mayoría central tratada erróneamente. Para neutralizar una mayoría debe existir otra, a igualdad de peones. La mayoría blanca es efectiva en el final, pero no es sorprendente que la mayoría más centrada de las negras en el flanco del rey a menudo se haga sentir en el medio juego. Esto quedó ilustrado en esta partida entre Maroczy y Charusek en Nuremberg en el año 1896. Aunque las negras no realizaron la correcta continuación acorde con su mayoría central. Este encuentro comenzó con los movimientos siguientes: D4, D5, C4, E6, caballo C3, C6, E4, D por E4, caballo por E4, caballo F6, caballo C3. Aquí esta retirada no es, digamos, la mejor. Es preferible el cambio caballo por F6, dama por F6 y caballo F3, con lo cual se pretende jugar alfil G5 seguido de alfil D3 con ganancia de tiempo sobre la dama negra. Regresando con el caballo a C3, el negro contestó con alfil E7, caballo F3, enroque, alfil D3. Las blancas están ligeramente mejor por su dominio central y un más adelantado desarrollo. Siguió el negro con C5. Las negras liberan así su juego, lo que provocará un cambio en la estructura y una mayoría de las blancas en el ala de dama contra otra central de las negras. La movilización de ella marcará la estrategia del juego. Contestó el blanco con enroque, C por D4 y caballo por D4, con la idea de continuar el desarrollo del alfil a F4. Las negras aquí tienen varias opciones. En la partida se jugó caballo de B a D7. Otra hubiera sido, por ejemplo, el avance E5, caballo F3 y caballo C6, con una ligera ventaja de las blancas. Sin embargo, la captura dama por D4 es un grave error debido al alfil por H7 y la dama de D4 caerá. Siguiendo con caballo B a D7, caballo F3. No era necesario este retroceso. Era mejor ubicar la dama en E2, controlando la casilla E5 y cediendo D1 para una de sus torres. Pero bueno, no se pueden jugar todas y las blancas decidieron con su plan de caballo F3, a lo que fue respondido con dama A5 y alfil D2. Las posibilidades de ambos están igualados, aunque podemos observar que las blancas tienen un desarrollo mayor. Sin embargo, aún aquí en este momento era preferible el desarrollo alfil F4 y en caso de E5, alfil G3 con una ventaja bastante sustancial para las blancas. Alfil D2 fue respondido con caballo E5. Las negras quieren cambiar piezas. Sin embargo, era preferible en este momento la modesta retirada de la dama a C7. Tras caballo E5, caballo E4, un ataque a la dama a la descubierta, caballo por F3, dama por F3, dama C7 y alfil C3. Las blancas están amenazando ganar material con un caballo por F6. Por esa razón, el negro simplificó con caballo por E4 y dama por E4, amenazando mate en H7. Los alfiles blancos parecen muy efectivos, pero en estos casos es cuando el poder bloqueador de los peones resulta más efectivo.
Las negras activaron así su mayoría jugando F5 y dama E2. Con el avance F5 han aparecido dos debilidades en E5 y en E6 que las negras deben tratar de resolver con el avance del peón retrasado. Alfil D6, impidiendo que las blancas jueguen alfil E5 y controlando dicha casilla para intentar, después de H3, defendiendo este peón que estaba atacado, con el avance E5. Siguió por parte de las blancas B4, E4, alfil C2, B6, F3. Las negras podían haber ahora mejorado el juego de Charusek y jugar en lugar del movimiento E por F3, que no es lo mejor, puesto que las condujo a una posición inferior. Otras posibilidades preferibles eran el desarrollo alfil B7 y las blancas deben ahora evitar la captura E por F3, por lo tanto es prácticamente forzado F por E4 y después de torre a E8 la mayoría negra en el flanco rey se habría convertido en un dominio del centro total por parte de las negras, quienes apuntan con sus dos alfiles al ala del rey, al centro, y sus torres están bien centralizadas. Sin embargo, después de todo esto, alfil E6 es el movimiento que mantiene posibilidades iguales. Luego de alfil B3, A5, A3, torre F, C8, las negras no tienen dificultades en esta igualada posición. Sin embargo, este cambio no fue bueno. Torre por F3, alfil D7, alfil B3. Las blancas lógicamente apuntan con este alfil a una diagonal peligrosa para el rey negro. Sin embargo, era preferible jugar en este momento la movilización de la torre dama a D1, apuntando a los dos alfiles que están en la misma columna y la posibilidad de ganar material. Alfil B3, rey H8, dama B2. Esto le da posibilidades a las negras. Entonces, lo preferible hubiera sido mantener una lucha igualada con torre de A F1, dama B2, alfil C6, torre D3, torre a D8 y torre a D1, amenazando por supuesto torre por D6. Ahora alfil H2 jaque, rey H1, torre por D3, torre por D3, alfil E4. Aquí las negras podían haber jugado alfil F4, dama F2, alfil E4, torre D1 y H6. Esto conducía a una lucha equilibrada, diferente a lo ocurrido con alfil E4, que no es mala, pero la partida pasa a otra etapa después de alfil por G7 jaque y entraremos en el final. Dama por G7, dama por G7 jaque, rey por G7, torre D7. Todos estos movimientos son prácticamente forzados. Torre F7, torre por F7, rey por F7 y rey por H2. Estamos en un final donde las blancas conservan un peón de ventaja, pero las negras mantienen buena actividad central con su rey y las posibilidades de empate en realidad son amplias. Pero como veremos, esto no ocurrió. Los errores están ahí para cometerlos. Creo que lo dijo Tartakower. Rey F6, G4 y F4. Por regla general, es mejor cambiar peones que mantenerlos, sobre todo para el bando que está a la defensiva. Por eso era necesario el cambio de peones en G4, F por G4, H por G4, rey E5, y el negro puede luchar por el empate debido al escaso material en el tablero
y su actividad central con el rey. Tal vez las negras querían aprovechar este peón para intentar ganar la partida. Continuó con H4. Es muy difícil en la práctica encontrar todas las mejores jugadas. Con esto, el blanco deja escapar la oportunidad de mejorar la posición jugando el alfil a A4, rey E7, C5, B por C5 y B por C5, con un final prácticamente ganador, con la idea de rey G1, rey F2, C6, H4, etc., con dos peones pasados en ambos flancos y manteniendo controlado el peón de F4 de las negras. Pero en la práctica es muy difícil llevar estos análisis tan profundamente. Por esa razón, decidió movilizar primero su peón a H4, rey E5, manteniendo las posibilidades de empate, rey G1, rey D4. El rey está amenazando entrar en E3 y también, ¿por qué no?, provocar el avance de los peones blancos por medio de rey C3. Por lo tanto, no se puede permitir rey E3 y las blancas juegan rey F2, rey C3, B5 y vuelve rey a D4. Con una pérdida prácticamente de tiempo, era preferible ahora H6, con la idea de simplificar peones en caso de que las blancas avancen el peón a G5 y además quitarse de del posible, como veremos más adelante, ataque a dicho peón. Por esa razón, rey D4 no era lo mejor y las blancas aprovecharon el tema para fijar el peón de H7. Rey E5 se mantiene con el rey en el centro, pero en realidad es un error táctico que lleva a la derrota. Todavía se podía luchar por la igualdad con alfil G6, controlando el avance del peón blanco a H5. Luego de rey E5, entonces las blancas mejoran la posición de su alfil jugando alfil D1. El alfil ahora en esta posición está dispuesto a apoyar su avance H5, así como defender su peón de C4. Rey D4, alfil E2, alfil G6, alfil F1, alfil E4, A3, rey E5, alfil G2, alfil D3 y alfil D5. Un error, tal vez en apuro de tiempo, no lo sabemos, o un error de cálculo. Los errores en realidad están a la orden del día, dejando cada bando las posibilidades de mantener la ventaja o lograr la igualdad en caso de las negras. Ahora lo correcto era retroceder nuevamente con su alfil a F1, después de alfil C2, entonces alfil A4, con un final ganado, con la posibilidad de jugar en determinado momento C5 seguido de A5, pasando un peón en el ala de dama, así como H5, manteniendo las posibilidades de pasar un peón en cada uno de los flancos. Y claramente, si ahora alfil por A4, entonces alfil D3 y el peón de H7, como habíamos mencionado, es objetivo de ataque. Y se quedarían para las blancas dos peones pasados en el ala de rey. Seguimos entonces con alfil D5, alfil G6. Nuevamente un error que ya es definitivo y se pierde la partida. Continuó alfil G8, rey E4 y H5. Desvía el alfil de la defensa del peón de H7. Alfil por H5. No valía tampoco mantener la defensa del peón de H7 con alfil F5 debido al sacrificio alfil por H7, alfil por H7, G6, alfil G8, H6, seguido de H7 promoviendo un peón.
Por lo tanto, lo mejor es el intercambio indirecto de peones, alfil por h5 y alfil por h7 jaque, rey d4. Mantener el rey en el centro. Con rey e5, las blancas realizan la maniobra alfil c2, alfil f7 y alfil d3. Es igualmente ganador para el blanco, pero técnicamente más dificultoso. Por lo tanto, rey e5 era una opción mejor que rey d4. Ahora g6, rey por c4, g7 y alfil f7. La última y única oportunidad de las negras. Ahora las blancas jugaron correctamente a4. ¿Por qué? Un grave error hubiera sido capturar rápidamente el alfil del contrario con g8, promoviendo a dama, porque después de alfil por g8 jaque, rey por b5, las tablas las tienen las negras aseguradas. Por lo tanto, primero a4, rey b3 y ahora sí ya es posible la promoción del peón, g8 igual a dama, alfil por g8 jaque, rey por a4 y alfil c4. Con lo cual se conserva el peón de b5 impidiendo que las negras jueguen a a6 o a5. Y al mismo tiempo se mantiene la posibilidad de capturar el peón de f4. Un final que, a pesar de los errores, nos ha traído enseñanza. Espero que haya sido útil y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!